El seguro de cumplimiento de disposiciones legales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comporta una serie de detalles propios de este tipo de productos. Dadas las discusiones que se han desarrollado al nivel de las altas cortes y a los efectos de dichas decisiones, nos permitimos invitar a nuestro escenario al doctor Juan Pablo Godoy, socio fundador de la firma Godoy Hoyos y Asociados, y a Luis Felipe Oreña, director asociado de la misma firma. Juan Pablo es abogado con énfasis en ciencias sociales y Luis Felipe es abogado especializado en derecho tributario. Ambos harán su intervención denominada Aproximación crítica a la doctrina y jurisprudencia sobre el seguro de cumplimiento en materia tributaria y aduanera. Los invitamos entonces a acercarse al escenario. No olvidemos que una vez termine su intervención vamos a entrar en un panel de discusión. Entonces, bienvenidos a nuestros conferencistas. Buenos días para todos. En nombre de la firma, queremos agradecer a Fasecolda por esta honrosísima y muy estimulante invitación para participar en este foro, que también es el primer foro presencial en mucho tiempo y eso pues, nos genera muchísimo entusiasmo. Pero además de eso, desde que fuimos invitados, entendimos la importancia y la dimensión que tenía participar en este espacio de opinión. Entendimos que se trata de un espacio propicio para la construcción de país, para la reivindicación del papel que en el tráfico jurídico cumplen las compañías aseguradoras en su relacionamiento con el Estado administrador de los tributos y gestor de las aduanas, y con los contribuyentes, que son los usuarios aduaneros o los responsables de los distintos tributos de que se trate. Por esa razón, hemos traído una presentación para compartir con ustedes en los próximos 35 minutos. La presentación que ha hecho la magistrada Miriam Estela Gutiérrez es, pues obviamente, un punto de vista que facilita enormemente el tratamiento de los temas que vamos a hacer a continuación. Obviamente nada de lo que digamos tiene la intención de controvertir los planteamientos que haya podido presentar la doctora Miriam Estela por la dignidad de su cargo, por el respeto a lo que ella representa en este lugar, a lo que ha representado para este país en sus muchísimos años de trasegar en el servicio público y desde la empresa privada también, con esa gran agudeza y gran dedicación que la han caracterizado por muchísimo tiempo y que celebramos por esa razón como colombianos su llegada al Consejo de Estado para, desde la experiencia que ha recogido a lo largo de todos estos años, poder dedicar estos años de su vida a la muy noble misión de administrar justicia. De manera que aquí no vamos a discutir casos particulares, ni vamos a hacer críticas a casos particulares, solamente en un escenario muy académico y muy gremial vamos a tratar de hacer unos aportes que contribuyan al objetivo. Esto es muy importante porque, pues obviamente, parte de una serie de reflexiones importantes a las que queremos referirnos. ¿Cuál es el rol de las compañías de seguros en todo este relacionamiento jurídico? Está de por medio, por supuesto, la protección del patrimonio público, que es el que finalmente se garantiza, la habilitación de operaciones de comercio exterior y conexas, la agilidad de los trámites, la confianza. La doctora Miriam Estela hacía un resumen muy importante que facilita, como decía hace un momento, enormemente esta presentación. Antes de 1987, en este país prácticamente no era posible lograr la devolución de saldos a favor de impuestos. Y la reforma del año 87 en el decreto legislativo 2503, que representó una revolución en ese momento, dijo: en Colombia se van a devolver los saldos a favor, los sobrantes, y se van a devolver de manera muy rápida,
pero evidentemente eso no significa que el fisco no pueda verificar la exactitud de las declaraciones que dieron lugar al saldo a favor, bien sea que se trate de saldos a favor en el impuesto a la renta o en el impuesto a las ventas. Y por supuesto, si por alguna razón, dentro de los términos legales establecidos, la autoridad tributaria o aduanera encuentra que esos saldos a favor no eran procedentes, por supuesto podrá exigir su restitución con los recargos a que haya lugar. Eso es una agilización importante porque en muchos casos esos saldos a favor son una parte significativa del capital de trabajo de las compañías. Y obviamente entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para agilizar ese trámite? ¿Cómo hacemos para que la DIAN pueda devolver esos saldos a favor rápidamente con una verificación, digamos, preliminar, si en todo caso tiene una facultad de revisión que se extiende por un tiempo mayor? Allí es cuando aparece la compañía de seguros como un instrumento facilitador y dice, yo voy a extender una póliza para que si dentro del término de revisión se establece que el saldo a favor no era procedente, yo le garantice al Estado la restitución del saldo a favor y obviamente dentro del contexto del contrato de seguros mediré las consecuencias que de ello derivan en el relacionamiento con el tomador de la póliza, que en este caso es el contribuyente. Entonces fíjense que aquí hay una confluencia de regímenes, el derecho privado, el derecho comercial y el derecho público. Pero no se trata de una dicotomía, ni una antinomia, ni cosa semejante. Tenemos que tratar de traslucir, de revelar, digamos, de qué forma se armonizan y se congregan los regímenes privado del Código de Comercio y público del Estatuto Tributario según el caso, y para eso estamos acá. Lo propio en el caso de las operaciones aduaneras, donde evidentemente de manera muy importante pues hay una serie de gestiones que asumen los usuarios aduaneros en distintos regímenes, en operaciones de importación, en operaciones de exportación, en operaciones de comercialización internacional, son las francas, y evidentemente se comprometen, y de nuevo aparece la compañía de seguros para facilitar el hecho de que el ente fiscalizador o el ente gestor pueda impulsar la gestión de este tipo de operaciones de comercio exterior y evidentemente que esté garantizado que en caso de incumplimiento exista forma de que la DIAN pueda rápidamente sancionar por el incumplimiento que se derive de la actuación de los usuarios operadores aduaneros. De manera que, pues obviamente, en este contexto nos parece de la mayor importancia y vamos a seguir una secuencia que básicamente pasa por estudiar primero las garantías tributarias, la intervención de los garantes en los procesos en sede gubernativa y judicial, que son temas a los que la doctora Miriam Estela se ha referido, el límite a la responsabilidad de los garantes, que sabemos que es un tema de la mayor importancia para ustedes, y no menos importante la afectación de las pólizas por fuera de los procedimientos tributarios, que es un tema que genera enorme preocupación. Y en lo que tiene que ver con las garantías aduaneras, vamos a revisar un poco también la línea de tiempo y la evolución de la doctrina y la jurisprudencia alrededor de temas como la configuración del siniestro y todas las consecuencias que de ello se derivan. Bueno, buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí reunidos para discutir este tema que, como Juan Pablo lo anticipa, es tan importante para el país, también para el Estado, de cara a la garantía de las obligaciones que están inmersas en la gestión de los tributos y también en las operaciones aduaneras. En este primer segmento queremos ubicarnos en la jurisprudencia y en la doctrina que se ha expedido en materia tributaria en relación con la garantía de devolución de saldos a favor en los procesos tributarios. Retomaremos algunas de las sentencias que ya la doctora Miriam Estela ha comentado y con todo el respeto obviamente por su dignidad, vamos a mostrar la aproximación crítica que tenemos frente a esas sentencias, que en última refleja el trabajo que hemos hecho durante varios años con el sector asegurador, con algunos de nuestros clientes, y también las dificultades que hemos visto a la hora de aplicar esa jurisprudencia. El primero de los temas que ya la doctora Miriam Estela lo mencionó, tiene que ver con la intervención de las aseguradoras en los procesos administrativos, sobre todo la forma en la que las aseguradoras
como garantes deben ser vinculados por la DIAN en esos procesos en los que se hacen efectivas las pólizas. Y aquí la sentencia importante es la sentencia del año 2019 del magistrado Jorge Octavio Ramírez, en la que básicamente sentó reglas jurisprudenciales que van a ser determinantes para la interpretación de la forma en la que van a actuar las aseguradoras en los procesos administrativos y también la forma en la que se entiende configurado el siniestro. Básicamente, como lo comentaba la doctora Miriam Estela, antes de esta sentencia, las aseguradoras no podían intervenir en el proceso en el que la DIAN liquidaba un mayor impuesto al contribuyente y por lo tanto determinaba que la devolución que obtuvo no fue correcta. Básicamente en su momento lo que se mencionaba es que las aseguradoras solo podían intervenir a partir de un proceso paralelo que se llama proceso de devolución improcedente, en el que la DIAN hace efectiva la póliza. Pero esa posición generaba muchos problemas, porque en última se le restaba o se le anulaba el derecho de defensa y el debido proceso a la aseguradora, porque no podía ir al origen del desconocimiento del saldo a favor y de la efectividad de la garantía. No podía discutir esos actos que en últimas eran los que configuraban el siniestro, de acuerdo incluso con el mismo artículo 860 del Estatuto Tributario, que determina que el siniestro ocurre cuando la DIAN propone modificar la declaración del contribuyente a través de un requerimiento especial. Entonces, esta sentencia es bien acertada y en general fue muy bien recibida dentro del sector y también dentro de los asesores tributarios de las compañías de seguros, porque básicamente determina en primer lugar que el siniestro en materia de pólizas que garantizan saldos a favor o devoluciones de saldos a favor ocurre en el momento en el que la DIAN notifica un requerimiento especial y propone modificar la declaración. Esto va a ser bien importante cuando retomemos más adelante la jurisprudencia de la Corte Suprema, que parece ir en una vía distinta, ya más adelante lo veremos. Y en segundo lugar, bajo esa concepción del siniestro, el Consejo de Estado determina claramente que la aseguradora tiene derecho a actuar además en interés propio desde ese mismo momento y con las mismas calidades y facultades del contribuyente. ¿Eso qué significa? Que la aseguradora puede responder al requerimiento especial, puede interponer recursos contra las liquidaciones de impuestos y además puede demandar directamente las liquidaciones oficiales ante la jurisdicción. Eso evidentemente beneficia a los tomadores de las pólizas, porque en últimas el acompañamiento de una aseguradora, como garante, lo hemos visto también por nuestra experiencia, ayuda a maximizar las posibilidades de defensa y las perspectivas, pero también sirve en interés propio del asegurador, porque en muchos casos sucedía que los tomadores no presentaban los recursos administrativos y en consecuencia la aseguradora, bajo esa posición anterior, no tenía forma de oponerse a ese proceso que da génesis al siniestro. Ya con esta posición lo puede hacer desde un momento, desde el inicio mismo del procedimiento y además con interés propio. El segundo tema, que es un tema bien discutido, tiene que ver con el límite de la responsabilidad de las aseguradoras como garantes en los procesos de devolución de impuestos. Y aquí básicamente tenemos una doctrina y una posición de la DIAN que ya, digamos, ha sido expuesta en la presentación anterior, pero que determina que las aseguradoras, de acuerdo con el artículo 860 del Estatuto Tributario, deben responder por la totalidad del saldo a favor que fue devuelto, pero también por los intereses. Ya con la posición del Consejo de la Corte Constitucional y también del Consejo de Estado, la responsabilidad por las sanciones por devolución improcedente ya no puede ser extendida a la aseguradora, pero siguen existiendo dos obligaciones que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina de la DIAN, pueden ser extendidas a la aseguradora y debería responder, que son los intereses y el monto de la devolución del saldo a favor. Y básicamente esta posición se fundamenta en el artículo 860 del Estatuto Tributario, que determina que el asegurador debe responder por las obligaciones garantizadas, incluyendo, según esa norma, los intereses, o por lo menos desde la perspectiva del Consejo de Estado, así se lee la norma, los intereses y el monto del saldo a favor. Entonces, en últimas, llegamos a una responsabilidad ilimitada, que es un tema bien complejo, sobre todo por los tiempos de los procedimientos tributarios, en el sentido de que no solamente la aseguradora va a responder por el saldo a favor, que es un valor cierto que la aseguradora conoce en el momento en el que le solicitan la póliza, sino también por el tema de los intereses, que se van a seguir causando durante un tiempo muy considerable,
Veremos más adelante que hay una norma que establece en el Estatuto Tributario la suspensión de los intereses, pero por los tiempos de los procesos administrativos y judiciales, normalmente se causan 10 años de intereses. Eso significa que el valor del saldo a favor puede terminar triplicado por los intereses. Básicamente, esta posición se fundamenta, de acuerdo con el Consejo de Estado y la DIAN, en una especialidad de las normas tributarias, y aquí volvemos a retomar lo que Juan Pablo ya mencionaba, y es que aquí tenemos por un lado las normas de derecho público como el Estatuto Tributario, pero también las normas de derecho privado como el Código de Comercio y también el contrato de seguro que se rige por derecho privado, y en esta posición el Consejo de Estado y también la DIAN dan total relevancia a las normas del Estatuto Tributario sin hacer una integración, porque a su juicio hay una incompatibilidad con las normas del Código de Comercio y terminan, digamos, en un escenario como el que se ha expuesto, en el que las aseguradoras responden incluso más allá del valor asegurado. Entonces, aquí surgen varios problemas con esta posición, y aquí obviamente me gustaría que Juan Pablo participara en esta discusión que la hemos tenido ya en varias ocasiones cuando nos enfrentamos a estos casos. Y es que cuando uno revisa la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina de la DIAN, parte de una supuesta incompatibilidad entre las normas tributarias y las normas comerciales a la hora de regular el seguro de cumplimiento para la devolución de saldos a favor. Pero realmente desde nuestra perspectiva esa incompatibilidad no existe. Cuando uno revisa el Estatuto Tributario, el artículo 860, esa norma determina claramente que las aseguradoras deben responder por las obligaciones garantizadas. Ese concepto es bien importante, porque para determinar cuáles son las obligaciones garantizadas es necesario remitirse al Código de Comercio y a los contratos de seguro, porque ellos son los que determinan la cobertura de la póliza y en últimas los riesgos que está asumiendo el asegurador. Por otro lado, la norma continúa diciendo que esas obligaciones garantizadas se harán efectivas en el momento en el que la DIAN notifique un requerimiento especial junto con los intereses correspondientes. Ahora ya, digamos, la sanción no está en la norma por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, realmente aquí no existe una incompatibilidad cuando uno analiza el artículo 860 del Estatuto Tributario de cara a los elementos esenciales del contrato de seguro. Como todos sabemos, el contrato de seguro, entre otros elementos, incluye el riesgo, la obligación condicional del asegurador y evidentemente el valor asegurado, que de acuerdo con el Código de Comercio, el asegurador no debe responder más allá del valor asegurado. Desde esa perspectiva de los elementos esenciales del contrato de seguro, uno puede entender muy claramente el artículo 860. Cuando la norma dice que el asegurador debe responder por intereses y el valor del saldo a favor, básicamente lo que está regulando es la obligación condicional del asegurador y los riesgos que finalmente está asumiendo el asegurado. Pero eso no significa que la norma del Estatuto Tributario nos esté regulando el valor asegurado. En ninguna parte del Estatuto Tributario de ese 860 hay una referencia al valor asegurado. De hecho, la norma dice que el asegurador va a responder por las obligaciones garantizadas, y las obligaciones garantizadas siempre deben analizarse desde la luz del Código de Comercio y también de las pólizas. Y obviamente cuando uno hace esa remisión al Código de Comercio e interpreta e integra las dos normativas, pública y privada, llega a la conclusión de que el asegurador no debe responder más allá del valor asegurado. Y aquí no estamos diciendo que el asegurador no deba responder por intereses, esa no es la posición que aquí estamos planteando. Lo que estamos diciendo es que el asegurador tiene un tope, que es el valor asegurado, y hasta ese monto tendrá que responder. Y en consecuencia, de acuerdo con las normas del estatuto que establece unas reglas de imputación de pagos, dentro de ese monto se podrán cobrar intereses o el valor de saldo a favor, pero el asegurador no debería responder más allá de ese valor asegurado. Esa es básicamente la perspectiva que nosotros tenemos. Juan Pablo, me gustaría conocer también su opinión. Sí, recuerden de nuevo cuál es el sentido de la participación de la compañía aseguradora y de la póliza como instrumento de tráfico jurídico dentro de este trámite de devolución de impuestos. Lo que la póliza garantiza es que en caso de que el saldo a favor devenga improcedente, se restituirá. Y obviamente
eso supone necesariamente entender cuál puede ser el camino para definir los límites, y uno de ellos, por supuesto, es el valor asegurado, al que no se refiere de manera directa el artículo 860 del Estatuto Tributario, pero sí se refiere de manera muy clara el Código de Comercio. Entonces, obviamente, lo que nosotros decimos, y enhorabuena celebramos o recibimos con beneplácito la sentencia de la Corte Constitucional en torno a la inconstitucionalidad de la parte del artículo que se refería a la necesidad de vincular las sanciones dentro de la base, digamos, de cobertura de la póliza. Porque evidentemente, volviendo al origen de lo que dijimos al inicio, aquí hay un solo principal obligado, que es el contribuyente. El contribuyente presentó una declaración de renta o de impuesto a las ventas en la que, conforme a su mejor saber y entender, determinó un saldo a favor. Y emprendió una gestión encaminada a lograr la devolución de ese saldo a favor. Y la DIAN le dijo: yo hago una verificación preliminar en los términos del Estatuto Tributario y hecha esa verificación preliminar le devuelvo el saldo a favor. Obviamente conservo la facultad de revisión para determinar, dentro de los términos y condiciones que establece el propio código, si ese saldo a favor es definitivamente procedente o no lo es, o lo es parcialmente. Y empiezo entonces un proceso de verificación. Es que acuérdense que esto tiene que ver con la evolución misma de la determinación de las obligaciones tributarias. Esa era una obligación que antes estaba radicada en el fisco y que hace ya unas muy buenas décadas ahora se le delegó al particular, contribuyente o usuario, para que él la determine, pero con la facultad correlativa del fisco de verificar dentro de unos ciertos términos. Entonces el fisco verifica, y si determina que el saldo a favor no procede o procede solamente parcialmente, puede ejecutar la póliza que estaba garantizando la procedencia del saldo a favor. Y eso lo que significa es que el comportamiento del tomador, en este caso en la condición de contribuyente responsable del impuesto a las ventas, no está garantizado con la póliza. La póliza garantiza objetivamente si el saldo a favor procede o no procede. Y eso nos lleva a pensar entonces que la decisión de la Corte Constitucional es acertada cuando señala que las sanciones no pueden ser objeto de la cobertura de la póliza, y nos quedan enormes dudas en torno a los intereses también. ¿Por qué? Porque todos pueden entender que el objetivo fundamental de los intereses es mantener el valor de la obligación asegurada, pero resulta que en materia tributaria los intereses van mucho más allá. Si ustedes revisan el artículo 634 del Estatuto y toda la evolución normativa del 634 y del 635, entenderán que el interés moratorio en materia tributaria va mucho más allá de mantener el valor de la obligación tributaria. De hecho, su objetivo fundamental es tratar de evitar que los contribuyentes se financien con los recursos del Estado. Y por esa razón, la tasa de interés moratorio se fija en la tasa más alta que es permitido cobrar menos un pequeño margen. Con lo cual, evidentemente, lo que se pretende es que los particulares no se financien con los recursos públicos, sino que prefieran, en caso en el que tengan alguna dificultad, buscar financiación de entidades establecidas para el efecto y cumplir con sus obligaciones, y no fondearse con recursos del fisco. Pero evidentemente eso lo que significa, y con esto termino, es que la tasa de interés moratorio para fines tributarios tiene un componente, digamos, que busca mantener el valor de la obligación, pero un componente verdaderamente sancionatorio que está encaminado a desestimular las decisiones de los contribuyentes que pudieran tener el interés de financiarse con recursos del fisco. Y eso definitivamente va mucho más allá de mantener el valor de la obligación, Luis Felipe. Y aquí anticipamos un poco a lo que lleva esta posición, o aquí ya lo mostramos gráficamente. El hecho de poner a una aseguradora a responder por intereses incluso más allá del valor asegurado y desconociendo las normas del Código de Comercio, lleva a que se triplique el saldo a favor. Y esto sucede básicamente por los tiempos de los procesos administrativos y los procesos judiciales. Como anticipábamos, hay una norma efectivamente en el Estatuto Tributario que prevé la suspensión de los intereses moratorios 2 años después de admitida la demanda, pero cuando uno se devuelve y ve todos los pasos que establece el Estatuto Tributario para llegar a ese momento de suspensión de intereses, fácilmente pueden pasar 10 años que se van a generar los intereses durante todo ese periodo, con la gravedad, como lo decía Juan Pablo, que aquí los intereses no buscan simplemente indexar o reexpresar el valor de ese saldo a favor
por el paso del tiempo o actualizarlo por el deterioro del tiempo, sino que realmente tienen un componente que va más allá, porque es básicamente la tasa de usura menos 2 puntos. Entonces, básicamente esto nos muestra que desde el momento de una solicitud de devolución y contando todos los tiempos de los procedimientos tributarios y todos los pasos que deben seguir, aquí estamos pensando el 1 de junio de 2022, esa suspensión de intereses pasaría finalmente el 15 de marzo de 2032. Son 10 años casi de causación de intereses que muy probablemente el asegurador ni siquiera consideró al momento de hacer la estimación de la prima y la tasación de los riesgos. Este es un punto importante, ya lo estábamos anticipando. La jurisprudencia constitucional, la doctora Miriam Estela ya lo trató. Básicamente nuestra perspectiva es que la posición de la Corte Constitucional es acertada en el sentido de que el estatuto tributario obligaba a las aseguradoras a responder por el valor de las sanciones por devolución improcedente y con eso terminaba desconociendo el principio de responsabilidad personal en materia de derecho punitivo y hacía, digamos, responsable a la aseguradora por hechos que no había cometido. Básicamente aquí el entendimiento de la Corte Constitucional es que el estatuto tributario estaba obligando a la aseguradora a pagar una sanción por la que ni siquiera era culpable y por la que ni siquiera tuvo intervención en los hechos que lo originaron. Entonces esta es una sentencia bien interesante y lo más interesante es la forma en la que el Consejo de Estado la ha aplicado. En materia de sentencias de la Corte Constitucional siempre surge la duda sobre cuáles son los efectos en el tiempo, porque como todos sabemos, las sentencias de la Corte producen efectos hacia el futuro y esa es la regla general, salvo que la Corte determine algo distinto. En este caso la Corte no determinó una regla particular para la modulación de los efectos del fallo, sin embargo aquí en esta sentencia el Consejo de Estado de una forma muy acertada le esté dando efectos frente a casos que surgieron con anterioridad de la expedición de la sentencia. Y nosotros pensamos que no podría ser de otra manera, porque básicamente lo que dijo la Corte Constitucional es que el artículo 860 estaba permitiendo a la DIAN sancionar al asegurador por hechos que no habían cometido. Entonces estamos hablando de una sanción que se le estaba imponiendo al asegurador y obviamente por principio de favorabilidad este tipo de sentencias que anulan sanciones o excluyen la aplicación de sanciones deberían aplicarse a casos anteriores a la expedición de la sentencia de la Corte. Aquí entramos con una discusión bien interesante y es que cuando uno se va al artículo 860 del Estatuto Tributario, queda claro que la vigencia de la póliza es de 2 años y que en ese término la DIAN debe notificar un requerimiento especial. Pero cuando uno se va a las normas del Estatuto Tributario que establecen los términos ordinarios para que la DIAN realice sus procedimientos, los términos son más amplios, lo que llamamos nosotros el término de firmeza de la declaración, el término en el que la DIAN debe iniciar una actuación administrativa de manera general y sin pensar, digamos, en pólizas. Ahorita la regla general es de 3 años, pero puede llegar a 5 años. Entonces, ¿qué puede suceder? Y aquí, digamos, hay una inconsistencia que hay que revisar siempre muy cuidadosamente en todos los casos, porque puede suceder que la DIAN notifique un requerimiento especial 3 años después de otorgada la garantía porque los tiempos del Estatuto Tributario se lo permiten, pero en ese momento ya no podría hacer efectiva la póliza porque ya no estaba vigente. Entonces, ese es un tema bien importante que hay que tenerlo en cuenta porque en últimas, por los tiempos en los que desarrolla las actuaciones la DIAN, muy probablemente va a tratar de utilizar al máximo sus tiempos ordinarios, pero eso le va a impedir, bajo ciertas circunstancias, poder hacer efectivas las pólizas. Y vemos un tema bien interesante, que yo creo que esa anticipación de los tiempos de los procedimientos administrativos nos ayuda a contextualizar muy bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en temas de seguros de cumplimiento de devoluciones de saldos a favor. Básicamente lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en estos casos, la Sala de Casación Penal, al estudiar incidentes de reparación integral, es que el estatuto tributario no establece un procedimiento obligatorio para que la DIAN pueda hacer efectivas las pólizas de cumplimiento para garantizar devolución de saldos a favor. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que incluso la DIAN, por fuera de ese procedimiento tributario, puede hacer efectivas las pólizas incluso en el incidente de reparación integral. Básicamente eso fue lo que ocurrió en este caso. Condenaron penalmente a unas personas que participaron en un fraude a la DIAN mediante facturas falsas, solicitaron la devolución de un saldo a favor y en ese proceso se hizo parte como víctima la DIAN
y solicitó la efectividad de la garantía en el incidente de reparación integral, y la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo con eso, porque determinó que el artículo 860 del Estatuto Tributario no determinaba un procedimiento exclusivo para hacer efectivas estas pólizas, sino que la DIAN podía acudir incluso al incidente de reparación integral, o de acuerdo con esa misma sentencia se abre la puerta incluso a procesos ordinarios ante la jurisdicción ordinaria. Esta sentencia también genera muchos problemas porque básicamente desconoce que el artículo 860 del Estatuto establece una regulación especial que además ha sido interpretada por el Consejo de Estado en el sentido de que la póliza debe hacerse efectiva a través de un procedimiento tributario reglado dentro de una vigencia específica, 2 años, y que además esas condiciones están en el Estatuto Tributario, y en últimas el Consejo de Estado, la Corte Suprema, perdón, las está desconociendo. Y obviamente esto abre paso a que la DIAN inicie reclamaciones por fuera del procedimiento tributario y también por fuera de los términos de prescripción que establece el artículo 860 del Estatuto, porque básicamente aquí lo que está diciendo la Corte Suprema es, pues nos tenemos que ir al Código de Comercio, y el Código de Comercio establece una regulación de prescripción más amplia que el artículo 860 del Estatuto Tributario, lo cual da paso a torcer completamente los procedimientos tributarios. Juan Pablo. Sí, este nuevamente es un tema de roles y responsabilidades. Obviamente, la gran pregunta es, cuando tienen lugar devoluciones de sobrantes de impuestos basadas en procederes fraudulentos, ¿quién debe asumir las consecuencias que de ellos se derivan? La primera pregunta sería, ¿no debería la DIAN, dentro de su proceso de verificación, lograr evitar que ese tipo de procesos pudieran avanzar? Creo que es de conocimiento de la opinión pública la preocupación enorme que genera la existencia de esos carteles de los saldos a favor que han venido siendo investigados por años. Entonces la pregunta es, ¿la DIAN debe hacer una verificación previa antes de proceder con la devolución? Tenemos obviamente a la DIAN, al tomador y a la compañía de seguros, pero si la DIAN no despliega su gestión fiscalizadora limitada previamente, ¿tiene algún sentido que todas las consecuencias de ese proceder se descarguen contra el asegurador? Primero. Y segundo, que se desconozca la existencia de plazos esenciales establecidos en el Estatuto Tributario en normas especiales. Yo recordaba en preparación para este módulo con Luis Felipe que en alguna ocasión no muy lejana algún contribuyente resolvió demandar en acción de reparación directa a la DIAN sobre la base de que no había solicitado la devolución de un saldo a favor oportunamente, y en consecuencia él consideraba que por no haber presentado la solicitud de devolución en el término muy estricto de 2 años que establece la ley, el fisco se había enriquecido injustamente. Y lo que le dijo la jurisdicción y las altas cortes es, aquí los plazos son para todos, aquí el plazo se vence para el sujeto pasivo de la obligación tributaria y para el sujeto activo de la obligación tributaria. De manera que no tiene sentido habilitar otro tipo de procedimientos, como en su momento tampoco fue la posición de las altas cortes para decirle al contribuyente, hombre, sí, es que en el estatuto había un plazo de 2 años y a usted se le venció, pero no se preocupe que como allí hay un enriquecimiento sin causa del Estado, usted puede iniciar una acción paralela. No, los términos se vencen para todos. Y esto tiene que ver con la evolución del derecho tributario en las últimas décadas. Es que la relación que deriva del vínculo entre el Estado como titular del crédito tributario y el contribuyente no es una relación de poder, ni es una relación de autoridad, es una relación entre iguales. Y en ese sentido ha evolucionado toda la hermenéutica jurídica. Por eso la interpretación de la norma tributaria es interpretación de norma ordinaria, no es interpretación de norma odiosa o restrictiva. De manera que la armonización necesaria entre las disposiciones del Código de Comercio que rige el relacionamiento jurídico derivado del contrato de seguros y la relación jurídico-tributaria deben ser susceptibles de armonización. El contrato de seguros sigue siendo un contrato que se finca en el derecho privado y que tiene sus límites en él, y obviamente la obligación garantizada tendrá que definirse a la luz del marco regulatorio de que se trate. Bueno, vamos con el segundo tema de este módulo, y son las garantías aduaneras. En esto básicamente tenemos una diferencia, una gran discusión que se presentó entre 2020 y 2021 por un concepto unificado de la DIAN. La DIAN inicialmente en el año 2020 expidió un concepto único unificado sobre garantías aduaneras y determinó que de acuerdo con
con su interpretación del Código de Comercio, en materia aduanera, de garantías aduaneras, el siniestro ocurría en el momento en el que la DIAN expedía el acto administrativo que declaraba el incumplimiento, daba cuenta del incumplimiento y hacía efectiva la póliza. Esta exposición de la DIAN generó muchas críticas al interior del sector asegurador. Ya más adelante vamos a ver cuáles fueron esas críticas, que terminaron en que la Unidad de Regulación Financiera expidiera un concepto que además fue posteriormente acogido por la DIAN, en el que se determina que en materia de garantías aduaneras el siniestro ocurre o el siniestro se materializa en el momento en el que ocurre el hecho constitutivo de la infracción o del incumplimiento. Entonces aquí, de acuerdo con esta doctrina de la DIAN, no estamos ante un fenómeno en el que el siniestro ocurra por el descubrimiento, técnicamente, sino por el hecho, digamos, de la ocurrencia. Esa es la posición actual de la DIAN. Sin embargo, esto generó un debate muy grande, sobre todo por la forma en la que el Consejo de Estado ha asumido la interpretación sobre el momento en el que ocurre el siniestro en materia aduanera. Ya la doctora Miriam Estela lo estaba anticipando, pero el Consejo de Estado tiene visiones contradictorias en sus diferentes secciones. Desde el punto de vista tributario, a la luz de la regulación tributaria, el Consejo de Estado determina que en los procedimientos de devolución de saldos a favor, el siniestro ocurre en el momento en el que se notifique el acto administrativo, porque ahí la norma lo dice claramente, el artículo 860. Pero en el tema aduanero no está una norma en ese sentido, por lo cual habría que acudir a las normas generales del Código de Comercio, que básicamente determinan que el siniestro ocurre cuando se realiza el riesgo. Y básicamente esa fue la posición que asumió el Consejo de Estado, la sección primera, por un tiempo bien importante. Pero esa posición cambió en el año 2021 y también cambió de la mano con algunas sentencias de la sección quinta, como lo había manifestado la doctora Miriam Estela. Entonces tenemos un escenario de inseguridad jurídica, porque por un lado tenemos la doctrina de la DIAN, en la que ya se anuncia que el siniestro ocurre en el momento en el que se realiza el hecho que constituye la infracción o el incumplimiento, pero por otro lado tenemos jurisprudencia que asume el criterio anterior de la DIAN y termina diciendo que el siniestro ocurre en el momento en el que la DIAN declare el incumplimiento. Y esto genera muchos problemas para el sector asegurador. Esta ha sido una discusión muy fuerte que se tuvo en su momento con la DIAN. Porque puede suceder, por ejemplo, que exista cambios de aseguradores. Pensemos en una garantía aduanera global que cubre todas las obligaciones que tenga un usuario aduanero con la DIAN. Y pensemos que esa garantía tenía vigencia del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y que en ese plazo el usuario aduanero incumplió con alguna de esas obligaciones cubiertas. Pero la DIAN no se enteró, no descubrió ese incumplimiento. Ese incumplimiento lo descubrió la DIAN en el año 2023. Pero para ese momento ya no está vigente esa póliza, hay un nuevo asegurador. Y bajo esa perspectiva que tiene el Consejo de Estado en ese momento, la DIAN estaría habilitada para hacer efectiva esa póliza que tiene un nuevo asegurador que no cubrió ese riesgo y que en consecuencia ni siquiera recibió una prima. Eso evidentemente genera un montón de problemas desde la concepción del derecho de seguros, porque en últimas está haciendo que el asegurador cubra retroactivamente riesgos, a pesar de que el Código de Comercio es muy claro en que los riesgos se empiezan a cubrir a partir de la vigencia. Pero esto también genera problemas de cara a los reaseguradores, al mercado reasegurador, porque los reaseguradores no van a asegurar un riesgo por el que ni siquiera recibieron una prima o que ni siquiera asumieron por la forma en la que se dio, digamos, en este caso, la operación. Seguramente el asegurador del año 2022 contrató su reaseguro y el de 2023 también, pero el del 2023 no le va a poder decir a su reasegurador que cubra o asuma este riesgo que la DIAN está haciendo efectivo, porque es que él no terminó asumiendo ese riesgo, porque él no estaba reasegurando ese riesgo en el momento en el que ocurrió la infracción. Entonces, esta es una posición bien compleja. Aquí yo creo que esto lo vamos a discutir más adelante sobre cuáles son las salidas jurídicas para tratar de resolver estas dificultades que se están presentando. ¿Cuál es la situación actual? Me voy a tomar solo 2 minutos más para ya dar inicio al panel. Básicamente lo que está pasando en este momento es que hay un concepto de la DIAN que es obligatorio para los funcionarios, que nos dejan en la situación anterior, que las pólizas deben hacerse efectivas en función del criterio de ocurrencia cuando ocurren los hechos que dan origen a la infracción, y además ese concepto debe ser aplicado por la DIAN porque es obligatorio para sus funcionarios. Sin embargo, entendemos que hay algunas entidades, direcciones seccionales de la DIAN que están aplicando la doctrina anterior. Ahí es bien importante un acompañamiento del nivel central de la DIAN
de la Defensoría de los Contribuyentes, porque existe una doctrina de la DIAN que deben aplicar. Y en el tema de las sentencias contradictorias del Consejo de Estado, pues ahí vale la pena explorar la posibilidad de solicitar sentencias de unificación, que eso yo creo que lo vamos a analizar mejor en el panel cuando discutamos este tema. Esto es básicamente, ahorita vamos a seguir con un panel para profundizar un poco más sobre estos temas y también quedamos pendientes a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias.